tardes, hermanos. Buenas tardes, noche. Como decían, Israel, el último encuentro del año. Y rogamos que Dios nos hable. ¿Cuántos han acostumbrado o acostumbran a hacer repasos de lo que ha pasado durante una etapa de la vida? Siempre sobre esta fecha recuerdo cuando no éramos creyentes, pero con mi esposa acostumbrábamos a tomarnos un espacio el día 31 para evaluar las cosas, cómo se habían dado las cosas durante el año. Si habíamos cumplido las metas que el primero del año nos habíamos propuesto, si habíamos alcanzado esas metas, si no las habíamos alcanzado, en qué habíamos fallado. Por supuesto, siempre tratándose de nosotros y no de si el Señor lo permitía, ¿verdad? Pero cuando conocimos al Señor comenzó esa misma dinámica en otro orden, en otro sentido. Y cuando termina un año, cuando termina un ciclo, como va a estar terminando mañana, es muy bueno y es muy provechoso y es una muy buena disciplina poder estar revisando las cosas que han acontecido, porque quizás con un mínimo ajuste en algunos procederes, en algunas decisiones, las cosas hubieran sido diferentes y, ¿por qué no?, mejores. Y poder estar iniciando el año también delante del Señor para que el Señor nos examine y nos ayude a entender que haciendo ciertos ajustes en nuestras vidas, nosotros podemos estar caminando bajo su amparo, bajo su gracia, agradándole y siendo amparados por Él en todo aquello que acontezca en el año que va a estar aconteciendo. ¿Hacen balances, hermanos? ¿Hacen balance de sus vidas, de lo que pasa en sus vidas? Bueno, algunos sí, muy pocos no. Lo cierto es que es muy saludable y en esta noche quisiéramos proponerte el hecho de tener una mirada retrospectiva del tiempo que ha pasado en este 2023. Porque seguramente la palabra del Señor y su consejo basado en la palabra del Señor va a estar mostrando algunos aspectos de nuestra vida que quizás no estuvieron tan bien delante de Él. Nosotros pudiéramos estar argumentando muchas cosas para justificarnos, pero vamos a estar pidiéndole en esta noche al Señor, imitando una sabia actitud del rey David, pidiéndole al Señor que nos examine nuestro corazón. Amén. ¿Están conmigo? ¿Se animan a este desafío? Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, el Salmo 26, que vamos a estar meditando solamente en 4 versículos. Entonces, esta reflexión de fin de año se van a tratar acerca de las materias pendientes. ¿Lo tenemos? Un salmo escrito por el rey David. Es muy parecido al Salmo 25, pero tiene una dinámica especial. Aparentemente el rey tenía como costumbre, como muy buena costumbre, diría yo, antes de poder estar llevando adelante el rito, su comunión delante del pueblo con el Señor, él acostumbraba a ser un tanto reflexivo delante de la presencia del Señor. O sea, él se preparaba porque tenía en alta estima la ética del rey delante de su Dios y delante del pueblo de Dios. En consecuencia, nosotros vamos a estar viendo en este salmo, como en otras porciones de otros salmos, este mismo pedido al Señor. Señor, examíname, Señor. Examíname, Señor. Y hubo oportunidades en que, evaluándose a sí mismo, mirando su vida interior, él se examinaba y determinaba aquellas cosas que no estaban bien en su vida y que tenía que rogarle a Dios que le ayudara a cambiar. Pero algunas otras veces él ni cuenta se daba. Por eso, en una porción de un salmo, si alguien
tiene mejor memoria, yo no me acuerdo cuál número del Salmo es, pero él dice, ayúdame a determinar aquellos pecados que a mí me son ocultos. ¿Verdad? Podemos ser lo más sincero posible delante del Señor, pero ¿se nos pueden escapar algunas cosas? Por supuesto que sí, pero a quien conoce las intenciones de nuestro corazón, a él no se le escapa nada. Por eso el rey acudía en una muy buena costumbre a poder estar presentándose delante del Señor para luego ir delante del pueblo y oficiar de rey, de sacerdote, de juez de parte del Señor. Así que vamos a leer las primeras 4 estrofas de este salmo que van a estar guiándonos en esta reflexión de fin de año. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. El rey David lo primero que hace es poder estar pidiendo su inocencia delante del Señor. Pero está aclarando que él en integridad había andado. Él se estaba analizando a sí mismo y él estaba determinando, Señor, yo he andado en integridad, pero Señor, tú júzgame, porque yo puedo estar equivocándome. ¿Qué quería decir él? Se declaraba una persona verdaderamente íntegra. Bueno, lo cierto es que bíblicamente la palabra integridad tiene más que ver no con la perfección de una persona, no con que no tuviera tacha la persona, como sin tacha la persona, sino como algo recto, como algo que era recto. Y él está diciendo esto. Por todo lo contrario, la palabra perversidad es una imagen de una caña torcida, mientras que integridad es el de una firmeza y de algo derecho. El rey le decía al Señor, mira Señor, yo estoy analizando mi corazón y yo creo que hasta aquí vengo caminando en integridad. No hay doblez en mí, Dios. No soy una persona que me acomodo a las circunstancias para poder estar quedando bien o zafando de distintas situaciones. Yo soy así en tal situación, yo soy así delante de ti, yo soy así delante de mis detractores. Señor, yo soy así y creo que me he venido conduciendo de esta misma manera. Pero tú por las dudas, Señor, pruébame, júzgame. Él decía que su carácter no era un carácter doblado, era una persona íntegra, que tiene algo que ver con algo firme, algo recto. Lo cierto es que él estaba reconociendo que confiaba en Dios, porque dice que asimismo he confiado sin titubear en ti, mi Señor. Confiaba en Dios, tenía temor de Dios. No era una persona sin falla, era una persona con todas las fallas, pero cuando él determinaba una falla en su vida, él intentaba automáticamente retractarse y corregirse. Y mucho más cuando Dios le mostraba fallas en su vida. Por eso que en algunas porciones de la palabra de Dios nosotros vemos que David era un rey conforme al corazón del Señor. Porque cuando el Señor le mostraba una imperfección o Él determinaba una inexactitud en su vida, automáticamente iba delante del Señor, pedía perdón y hacía las paces con su Dios. Integridad. Él decía que andaba en integridad. Pero lo cierto es que también él decía que había confiado a sí mismo sin titubear en el Señor. Él era de una sola pieza. No era sin pecado, no era sin falla,
sino que era una persona íntegra, una persona que confiaba en Dios y que tenía temor de Dios y que respetaba a Dios. Y miren la costumbre, mis hermanos, de antes de ir a ministrar a su pueblo, él venía y arreglaba cuentas con su Dios. Antes del culto público, que para él era muy importante, lo primero era verse bien delante del Señor, presentarse delante del Señor para que el Señor analizara su corazón y para que analizara sus íntimos pensamientos y las intenciones de su corazón. Lo cierto que también David dice que Dios lo escudriñe, que lo revise y que lo pruebe. Y él afirmaba que andaba en la verdad del Señor y que la misericordia de Dios estaba delante de sus ojos de continuo. Él conocía al Dios de pactos y él sabía de la misericordia del Señor. Y él sabía que cuando decía eso, esto estaba apelando a la fidelidad de Dios al pacto que había hecho con Israel. En consecuencia, él decía, Señor, tu misericordia está delante de mis ojos. Señor, y yo ando en tu verdad. He andado en integridad y trato de andar en tu verdad. Y lo cierto que les esgrime algunas pruebas. Dice, Señor, yo no me siento con hombres hipócritas. No entro con los que andan simuladamente. Era una persona que confiaba en Dios. Era una persona consciente de la debilidad, de su debilidad, consciente de su pecado, aún de su pecado oculto. Pero una persona que dependía completamente de su Dios. Él describe un compromiso intenso y una lealtad furiosa con su Dios. Y él busca en ese sentido estar protegiendo esa relación. ¿Qué relación? La relación que Dios le permitía tener de comunión con él. Él quería proteger esa relación. Y en lo que él dependiera, no quería que nada obstruyera esa relación tan fluida que tenía con su Dios. Dice David que anda en su verdad. Dice, yo ando en tu verdad. Que no tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos por verdad, sino que verdaderamente tiene que ver más con fidelidad y lealtad. Señor, yo te soy fiel. Padre, yo te soy leal. Esa es la idea de andar en verdad delante del Señor. Y era el rey de Israel. Miren qué interesante, en el versículo 6, no lo leímos, pero en el versículo 6 dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Él detrás de la examinación que podría hacerle su Dios, estaba presto para poder estar yendo a hacer el rito de purificación. Porque él quería presentarse delante de la congregación, bendecir al Señor con agradecimientos, con inocencia de manos, andar alrededor de su altar, exclamar con acción de gracias, contar todas las maravillas del Señor, y al final del Salmo dice, y en las congregaciones bendeciré, Señor, tu nombre. Pero él no lo quería hacer de cualquier forma, de cualquier manera. Él primero de todo, antes de hacer todo esto públicamente delante del pueblo del Señor, quería arreglar cuentas delante de su Dios en lo secreto y poder estar siendo aprobado por su Señor. ¡Wow! Si fuera que le pudiéramos pedir al Señor que nos examine hoy, ¿qué encontraría en cada uno de nosotros? Si tuviéramos la valentía
de venir delante de la presencia del Señor y decirle, mirá, Señor, yo me he evaluado y he descubierto esto, esto y aquello. Y creo, Padre, que no encuentro alguna otra circunstancia por la cual rogarte que tú corrijas y limpies mi corazón. Si nosotros tuviéramos la oportunidad hoy, y la tenemos porque el Señor está aquí, pudiéramos decirle, Señor, revisa mi corazón. Señor, examíname. Alguien dijo una vez, con un buen diagnóstico tenemos casi la batalla ganada. Con un buen diagnóstico, el 50% de la batalla la tenemos ganada. Hay veces que nosotros vamos caminando y en el fragor de la vida, de esta vida apurada, ocupada, podríamos venir delante del Señor y seguramente Él podría estar determinando alguna que otra cosa y poder estar desafiándonos al hecho de decir, corregí esto, ajustá aquello, quita esto otro de tu vida. Si Dios pudiera examinar tu corazón en esta noche, ¿qué materia pendiente crees que pudiera estar encontrando en tu vida? Acerca de todo este año que pasó. ¿Y qué beneficios a raíz de ese examen que pudiera hacer el Señor? ¿Qué beneficios pudiéramos estar adoptando para poder estar caminando con mayor sabiduría el próximo año? Para que venga como venga, porque nuestro sustento es el Señor y no nos amenazan diagnósticos agoreros, porque nuestra provisión viene del cielo. Pero lo cierto es que muchas veces, por falta de sabiduría, por falta de un buen y preciso consejo, tomamos decisiones, tomamos determinaciones que al final redundan en perjuicio muchas veces para nuestras vidas. Y salta eso de que, ¡ay, si yo lo hubiera sabido! Si yo me hubiera detenido un poquito a pensar, a analizar, a pedir un sano consejo. ¡Ay, si yo lo hubiera hecho, cómo hubieran cambiado las cosas! Si el Señor pudiera examinar nuestros corazones en esta noche, ¿encontraría materias pendientes? Vamos a estar viendo algunas materias pendientes que pudiera estar encontrando el Señor, que se constituyen en peligros para nuestro caminar con Él. Pero vamos a estar viendo también al final seguridades que se pueden llegar a constituir en beneficios si nosotros la adoptamos y la abrazamos para nuestras vidas. La plaquita 2, por favor. El peligro del descuido creciente o el alejamiento de las escrituras de nuestra vida. Hay un flyer que anda dando vuelta que me llegó ayer, antes de ayer. El peligro de ver cuando Dios comienza a alejarse de mi vida. ¿Saben cuando Dios comienza a alejarse de mi vida? ¿Qué indicio me tira a mí? El hecho de que yo estoy alejándome completamente de su palabra. Y el pueblo de Dios en este tiempo está corriendo un serio peligro, el peligro de estar permitiendo que muchas ocupaciones hagan que cada vez le dediquemos menos tiempo a poder estar compartiendo su palabra. Dios nos habla. No es un libro como cualquier otro libro que yo voy a consultar un determinado momento de mi día, sino que cuando yo abro su palabra, es Dios del cielo que me habla. ¿Y cuánto tiempo el pueblo de Dios cae en el error de desconsiderar esto como lo más importante en su vida espiritual? Por favor, volvamos a la palabra. Otrora hemos sido llamados el pueblo del libro. En Medio Oriente nos llaman el pueblo del libro. Pero aquí en Occidente estamos olvidándonos de la palabra de Dios.
Y este libro del cual mana sabiduría, porque aquí está contenida la mente de Cristo, estamos permitiendo que podamos estar tranquilamente prescindiendo de él. Es una locura. ¿Podremos conocer a una persona si no charlamos con esa persona, si no sabemos cómo piensa, si no sabemos por qué hace lo que hace, si no sabemos por qué no hace aquello que no hace? ¿Podemos conocer a una persona sin poder estar teniendo una empatía, una comunicación? ¿Podemos estar conociendo a una persona? No, ¿verdad? La respuesta es no. Tampoco podemos conocer al Señor si no indagamos en su palabra cómo es nuestro Dios. Y ese es el peligro en el cual estamos cayendo, la Iglesia de Cristo. La Biblia genera vida, la Biblia crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Por supuesto que el libro por el libro mismo, no, su espíritu a través de su escritura. Pero tenemos que ir a ella, tenemos que acudir a ella. Tiene que ser nuestro deleite diario poder estar pasando tiempo con el Señor. Dios quiere hablarme, Dios quiere tener comunión contigo. A veces lo hacemos ante una adversidad, ante una decisión que tenemos que estar teniendo, ante un temor que azotó nuestra vida. Está bárbaro, pero cada día Dios quiere tener comunión contigo. Así como la comunión que tú quieres tener con la persona que más amas en tu vida. Dios quiere tener comunión con cada uno de sus hijos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. El apóstol Pablo le aconsejaba al joven Timoteo, ocúpate de la lectura, Timoteo, y de la exhortación y de la enseñanza en base a la Escritura, pero por sobre todas las cosas, Timoteo, ocúpate de la lectura. La lectura es lo que te alimenta, la lectura de la palabra es lo que te fortalece, lo que te anima, lo que te hace perder el temor, lo que te clarifica el horizonte, lo que te trae el pensamiento de Dios a nuestras vidas. Si nosotros la relegamos, estamos bajo un peligro inminente. Estamos ante un peligro inminente. Son más los que alaban y elogian la Biblia que aquellos que la leen verdaderamente. Son más aquellos que la leen a la Biblia que aquellos que la obedecen. Hay un problema. Yo creo que debiéramos reconocer que estamos teniendo un problema en este tópico, en este sentido. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, es muy imperioso, muy importante poder estar evaluando cómo nos acercamos a ella. La plaquita 3, por favor. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Porque hay requisitos para acercarse a la palabra de Dios. Primer requisito, el requisito moral. Para entender el libro de Dios, según Santiago, tenemos que estar viniendo a Él, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Tiene que haber una limpieza. Así como el rey David se presentaba delante del Señor y examinaba su vida y le decía al Señor cómo lo estaba haciendo, y a posteriori le pedía al Señor, pero tú ahora examina mi vida. Así el creyente tiene que estar teniendo este requisito moral de acudir a la Escritura con una limpieza de conciencia. Nada tiene que pesar en mi conciencia. ¿Por qué? Porque tengo medios. Dios me proveyó de métodos para que tengamos una limpia conciencia delante de Él. Todo aquel que comete pecado puede acudir a Jesucristo, al Señor en su trono y poder estar siendo limpio de todo pecado.
un requisito moral. No es suficiente saber griego, saber hebreo, tener un diccionario bíblico que me ayude a entender pasajes difíciles, sino que yo tengo que estar desechando toda abundancia de malicia. ¿Y qué es esto? Bueno, es lo que queda, es lo que sobra, él es resabio de pecado, puede no ser pecado, pero puede ser un lastre que está acompañando luego de que el Señor haya arrancado de mi vida el pecado. ¿Recuerdan cuando el Señor resucita a Lázaro? Le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos días hacía que Lázaro estaba muerto? Habrá herido, ¿verdad? Estaba con sus vendas de preparación, con sus perfumes, pero habrá herido. Lo cierto es que el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro sale, presumimos que sale a los saltos, hubiera dicho alguno. Le indica al Señor, sáquenles ahora las vendas. Él había recibido la vida, pero sale del sepulcro envuelto en vendas. Y Jesús le dice a algunos que estaban allí, desátenlo y déjenlo ir. En otras palabras, quítenle todo aquello que sobra de la nueva vida que yo le he impartido en este momento. Él resucitó, Él logró nuevamente volver a la vida, pero había mortajas, había elementos que estaban estorbando la vida plena que el Señor le había terminado de impartir. Hay un requisito moral para acercarnos a su palabra. Hay un requisito de carácter. Dice Santiago, reciban la palabra con mansedumbre. ¿Y qué es esto? ¿Qué es recibir con mansedumbre? Yo tengo que venir a la palabra, no como que me sé de memoria lo que el Señor me va a explicar, no que esto ya lo vi, ya lo dio mi líder de grupo, ya me lo explicaron, lo vi en un video de YouTube de qué significaba esto. El tema de venir con mansedumbre a la palabra es venir con un espíritu de tratar de que me enseñe Dios a través de su palabra. Yo tengo que dejarme enseñar. Y hay un requisito de práctica. El que no aplica lo que escucha se engaña a sí mismo. Pero dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a ellos mismos. No hay persona más sonsa que aquella que se engaña a sí mismo. Hay cristianos que tienen mucha religión en la cabeza, poca en el corazón y casi nada en los pies. Corrie ten Brown, que era una persona creyente que en la época de la persecución nazi albergaba perseguidos, dijo lo siguiente, mi problema no es con la parte de la Biblia que no entiendo y con la cual muchas veces nos enfocamos en tratar de entender eso. Ella decía, no, mi problema es con la parte de la Biblia que sí entiendo, pero que no obedezco. Ese es mi problema. Marcos 4:25 dice, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué Dios mostraría a una persona más verdades, revelaría más verdades de su bendita palabra o de su persona, si es que esta persona no puede estar obedeciendo las cosas simples y elementales que de su palabra ha aprendido? Hay un requisito moral, hay un requisito de carácter, hay un requisito de práctica que debemos estar revisando para no poder estar haciendo que este peligro nos retrase. Pero hay una seguridad para aquellos que se apegan a la palabra del Señor. Estamos en un mundo cada vez más inseguro e incierto. La palabra me estabiliza, me da firmeza, me da identidad. Yo sé quién soy, yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios, mi sustentador. Y esto me lo da la palabra. En la palabra de Dios nosotros podemos estar encontrando seguridad física y espiritual.
En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, bajo la obediencia a su pacto, tenía promesas perpetuas de Dios para con ellos de preservación, de seguridad. Y en el Nuevo Testamento está más enfocada la seguridad a lo espiritual, a lo que gira en torno a la salvación de la persona, a la vida interior de la persona. Aunque muchas veces en el Nuevo Testamento se habla y se enseña acerca de la seguridad en torno a la persona de Dios, en la palabra del Señor. La seguridad espiritual de un creyente hoy en día está en un solo lugar, en la fe en la sangre derramada de Cristo como pago por nuestros pecados y en su resurrección. Mateo 16:26 dice: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Hoy las personas están muy enfrascadas en buscar seguridades en el dinero, en las comodidades, en la posición, en el poder. El creyente lo busca en la palabra de Dios. Y es en la seguridad, en las Escrituras, que vamos a estar obteniendo gran apoyo y gran ayuda para proyectarnos en el nuevo año. El segundo peligro, la plaquita 4, por favor. El segundo peligro, el descuido de estar más interesados en el tener que en el ser. Estamos viviendo en una cultura consumista y materialista. Muchas veces el cristiano cae en esa trampa. ¿Pero está mal tener? No, claro que no está mal tener. ¿Se prohíbe el buscar tener? No. Lo cierto es que muchas veces el énfasis en el tener más que en el ser, lo que Dios busca de cada uno de los suyos, es algo que puede estar acarreándonos un poco de problema. Hoy en día las iglesias están evaluándose de acuerdo a la cantidad de miembros que tienen. Algunos creen que porque una iglesia está llena y en otro hay muy poquitas personas, bueno, esta iglesia es exitosa y en aquella verdaderamente algo debe estar pasando, que las cosas no están tan bien. Lo cierto es que el Evangelio de la prosperidad ha hecho que nosotros, algunos miembros, algunos pastores, líderes, puedan estar enfocándose en estas cosas. Pero antes de preguntar cuántos miembros tiene nuestra iglesia, debiéramos estar preguntando cómo llevan nuestros hermanos la vida de piedad. ¿Cómo viven su fe? En esta o en aquellas circunstancias. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es la determinación para poder estar enfrentando los problemas? ¿Se aman nuestros hermanos en nuestras congregaciones? ¿Son solidarios? ¿Son sensibles? El Evangelio de la Prosperidad también es un tema que ocupa a muchos creyentes en sus finanzas personales. Si pudiéramos estar haciendo un resumen o una conclusión en base al Sermón del Monte, nosotros pudiéramos estar muy bien observando que Jesús dice: bienaventurado consiste en ser. ¿En ser qué? En tratar de ser o en ir en camino de ser lo que Dios espera de mí. No en poder estar buscando tener. Bienaventurados los que lloran, los pobres, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los pacificadores. Son aptitudes del carácter de la persona. Es lo que Dios genera en las personas. A veces estamos muy enfocados en lo primero. Yo voy a lo tener. Y lo cierto es que teniendo, hermanos, y teniendo en demasía, y buscando tener en demasía, puede estar trayendo sobre nuestra vida grandes, pero grandes e importantes complicaciones. La seguridad del ser, porque en el ser lo que Dios espera que yo sea, ahí está nuestra seguridad. Si nosotros pudiéramos estar haciendo un juego de palabra con tres personajes bíblicos muy conocidos, Abraham, Moisés y Elías. Miren, un jueguito de palabras. Abraham era
y tenía. Plaquita 5, por favor. Abraham era un siervo conforme al corazón del Señor, porque Dios lo fue forjando, y era una persona muy pudiente. Moisés dejó de tener cosas y una comodidad y una ostentación muy importante en el palacio para poder estar alcanzando ser esa persona que Dios quería forjar en él. Elías nunca tuvo, sin embargo, fue un siervo que en un conjunto de 2 siervos fueron arrebatados en vida y llevados delante de la presencia del Señor. La seguridad en el ser. El tercer peligro, placa 6, por favor. El descuido de pasarnos la vida dentro de la iglesia y olvidarnos las necesidades de afuera. En Navidad intento compartir videitos. Compartí una reflexión muy importante con respecto a la actitud de los pastores en el nacimiento de Jesucristo. Y lo cierto es que era un pensamiento de Spurgeon, y decía Spurgeon que estas personas humildes del vulgo, Dios las escogió para que fueran testigos de un elemento trascendental. Lo cierto es que se llegaron delante de la presencia del rey, comprobaron todo lo que se les había mandado a decir de forma celestial por los ángeles, y dice que ellos dieron media vuelta, se fueron a sus actividades comunes y simples, y dice que proclamaban y no podían estar, y proclamaban y decían y contaban las cosas que habían visto y las cosas que habían oído. Mientras que hoy muchas veces, cuando no tenemos un lugar en medio de la casa de Dios, no servimos a Dios. El descuido de pasarnos la vida dentro de la iglesia. Hay un dicho que dice, mientras más años tiene una congregación, más le cuesta salir de sus 4 paredes. Nosotros tenemos en los 4 evangelios la gran comisión, y es el mandamiento de poder estar yendo a compartir el evangelio y ser ese agente de redención que Dios espera que seamos en un mundo perdido. Plaquita 7, la seguridad de ir. ¿Por qué tanta insistencia de Dios en poder estar yendo? Por esta misma razón, porque Dios escogió a su iglesia como agente de redención en el mundo. Hoy en las iglesias hay muchas gradas donde hay creyentes que son espectadores, pero transponiendo las puertas de la iglesia, no comparten su fe. No se animan a predicar el evangelio. Y lo cierto es que esto es urgente, hermanos. Estamos en la iglesia bajo otro peligro, el peligro de la pérdida de la urgencia en la transmisión del mensaje. Una simple evaluación. Te encuentras con una persona en la calle que tiene un grave problema de salud, pero vos sabés que no es salva. ¿A qué le das prioridad? Estamos en la iglesia ante el peligro de la pérdida de la urgencia en la transmisión del mensaje. Plaquita 8, por favor. Estamos en el peligro del descuido de la comunión con los hermanos. Hay veces que tenemos tantos métodos a nuestro alcance que nos resulta que creemos que podemos estar prescindiendo de venir a la iglesia del Señor. El salmista en el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero el salmista se habrá alegrado porque iba a ver la imponencia del templo, los ladrillos, los colores del mármol, la edificación monstruosa del templo de Jerusalén. No, el salmista se alegraba porque podía estar llegando a la casa de Dios y poder estar teniendo comunión y poder estar compartiendo con los hermanos. Tengo una vecina que hace tanto tiempo, cuando la veía, le venía diciendo, congregate, volvé a congregarte. Y días pasados me dice, me congrego en una iglesia aquí
aquí en esta ciudad. Dice, es chiquita, somos poquitos hermanos. Esta noción que hablamos hace un rato, de prosperidad. Somos poquitos hermanos, pero miren, hay un amor del Señor en cada uno de ellos. Hay una atención. Nos necesitamos como cuerpo de Cristo, pero estamos bajo el peligroso descuido de la comunión con nuestros hermanos. Está Dios en medio de su cuerpo, pero están cada uno de nuestros hermanos donde Dios está en sus vidas porque han sido comprados por sangre y Dios los plantó en una iglesia para que podamos estar teniendo relación armónica, podamos estar ministrando unos a otros. Tenemos que adoptar criterios nuevos que tenía la iglesia en la antigüedad, donde verdaderamente la gente tomaba conciencia que era importante, era vital poder estar concurriendo al templo. ¿Para qué? Para poder estar en comunión con mis hermanos. La seguridad de nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. En el Salmo 122, lo que el escritor decía es que yo necesito, para mí es imperiosa y verdaderamente saludable la conexión y el relacionamiento con mis hermanos en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos. En Romanos capítulo 12 dice que individualmente somos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo, pero individualmente te necesito, mi hermano. Y Dios dispuso que yo te necesite. Y el último descuido, el peligroso descuido de la responsabilidad personal. Plaquita 10, por favor. En el siglo XVIII había un escritor y ensayista inglés, defensor a ultranza de la familia. Y una vez lo increparon y le dijeron, ¿pero por qué usted hace tantos escritos y tratados acerca de la defensa de la familia? Y él contestó esto, el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es en una oficina, no es en un comercio, no es en una fábrica, sino que es en la familia. Por eso yo veo tan importante la familia. Y lo cierto es que, hermanos, nosotros estamos muchas veces bajo el peligro de descuidar nuestro ámbito familiar. Dios nos ha llamado a entender que la familia es algo solemne que Él creó. Dios nos ha llamado a pensar en un largo plazo, no ser cortoplacistas. Dios nos ha enseñado que las tormentas de la vida fortalecen la familia, que es más importante el vínculo que los desacuerdos, que todo aquel desacuerdo y problema puede ser salvable y solucionable si nosotros entendemos que la familia es solemne, creada por el Señor para poder estar siendo un ámbito de seguridad, de estabilidad, donde todos en armonía podamos estar convivando y aportando. Hemos estado descuidando las grandes responsabilidades. Los padres somos responsables de transmitir la fe a nuestros hijos en la familia. Los hijos somos responsables de nuestros padres mientras ellos estén en vida, para acompañarlos y ayudarles en todo. La seguridad de obedecer los mandamientos sobre el matrimonio y la familia, que están muy claramente mostrados en la palabra del Señor, es aquello que nos va a estar dando seguridad a nosotros de que verdaderamente estamos preservando, cuidando y apostando para el fortalecimiento y para el avance de cada una de nuestras familias. Un matrimonio entre creyentes es un amor entre segundos. Un matrimonio entre creyentes es un amor entre segundos, porque mi primer amor y el primer amor de mi cónyuge es para con mi Dios. Porque si no es así, jamás podremos amar, preservar, cuidar, proteger y brindar apoyo en todo orden, en todo sentido a nuestra cónyuge, si mi corazón primero no está enlazado con el corazón del Señor.
Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda a poder estar entendiendo que podemos estar mirando para atrás y dando gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha sostenido y nos acompañó. ¿Las cosas pudieron haber sido distintas o mejores? Quizás contestemos, sí, ya está. Lo que pasó, pasó. Gracias a Dios, pidámosle, si quizás no pasaron las consecuencias a mayores. Pero de aquí en más tenemos un 2024 delante de nosotros. Y un desafío a poder estar haciendo las correcciones y los ajustes necesarios. ¿Dios nos ayudará? Claro que nos ayudará. Dios mostrará aquellas cosas que nosotros quizás no podemos ver si hacemos una retrospección. Claro que sí. El desafío es este. Dios quiera que se presente el año como se presente. De Él recibamos la sabiduría para poder estar enfrentando cada situación y la gracia para poder estar sacando de este nuevo periodo que comenzará la próxima semana el mejor provecho para su gloria, no para nuestro beneficio, para su gloria. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por llegar a un fin de esta etapa, de un año donde seguramente ha sido distinto para cada uno de nosotros. Pero tenemos algo en común, Padre. Tú nos acompañaste, tú nos has sostenido. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra aquellas materias pendientes que quizás debimos haber corregido, debimos haber cambiado. Pero tú nos conoces mejor que nadie, Padre, y sabes los puntos débiles que muchas veces nosotros tenemos. Perdónanos, Señor. Si hemos errado, perdónanos, Señor. Si estamos siendo hoy presos de consecuencias, de decisiones inoportunas o erradas, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero, Padre, tenemos este desafío que también tu palabra nos proyectó en esta noche. Y te rogamos en el nombre de Jesús, tratando de imitar esta buena aptitud en David, Señor. Presentarnos delante de ti y rogarte para que, Señor, nos ayudes en el nombre de Jesús a caminar este 2024 teniendo tu misericordia delante de nosotros, entendiendo tu fidelidad, y que podamos estar diciendo como David, Señor, procuramos caminar en tu verdad, ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Tú sabes nuestros puntos vulnerables y rogamos que nos fortalezcas en ellos. Tú sabes de nuestros desaciertos y rogamos para que nos des sabiduría para que estos no vuelvan a ocurrir en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, no sabemos qué nos deparará el 2024, pero sabemos que de tu mano, Señor, cualquier circunstancia que venga sobre nuestras vidas, vendrá también con ella la sabiduría tuya para poder estar enfrentándola y sorteándola. En el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, te bendecimos como pueblo tuyo en esta noche y te damos las gracias, Padre, por habernos hablado y rogamos en el nombre de Jesús que nos acompañes en paz a nuestros hogares, bajo tu protección y que, Señor, tengamos mañana y el primero veladas agradables y confortables con nuestras familias o con las personas con las cuales hemos optado por compartir. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.